vida quema horas, minutos, segundos. Muy entrada la tarde llega por fin el hombre que ella esperaba. El vacío que hacen alrededor de su cama la previene que se encuentra en la casa y que espera tal vez en la habitación contigua. Durante un espacio de tiempo que le parece interminable, nada altera el silencio. Apoyado contra el quicio de la puerta, adivina de pronto a su marido. Le han dejado solo, dueño y señor de aquella muerte, y allí está inmóvil, concentrando fuerzas para poder afrontarla con dignidad. Ella empieza entonces a remover cenizas, retrocediendo entre medio hasta un tiempo muy lejano, hasta una ciudad inmensa, callada y triste, hasta una casa donde llegó cierta noche. ¿A qué hora? No sabría decirlo. Ya en el tren, extenuada por el largo viaje, había reclinado la cabeza sobre el hombro de Antonio. El ramo de azahares prendido a su manguito alentaba una azucarera fragancia que la mareaba ligeramente y le impedía prestar atención a cuanto le murmuraba su joven marido. Pero, ¿importaba? ¿No repetía acaso lo que le contó ya una, dos y muchas veces? Que ella tejía, no hacía sino tejer en la veranda de cristales que abría sobre el jardín, y que la suerte había querido que el fondo de él, aquella negra selva inculta, no dispusiera de un solo camino transitable, que así de paso por un camino prestado pudo admirarla tarde a tarde durante un año. Que un pesado nudo de trenzas negras doblegaba hacia atrás su cabeza, su pequeña y pálida frente. Aquella primavera, como para tocar su mejilla, un árbol entraba al aposento, sus ramas cargadas de flores y de abejas. Y era fácil para él acecharla entonces, no necesitaba tan siquiera bajarse del caballo. Que apenas el invierno acortó los días, cobró audacia y fue a apoyar la frente contra los vidrios. Y que largo rato, desde la oscuridad de la noche, solía abismarse la contemplación de la lámpara, del fuego en la chimenea y de aquella muchacha silenciosa que tejía extendida en una larga mecedora de paja. A menudo, como si lo presintiera allí agazapado tras la oscuridad, ella levantaba los ojos y sonreía distraídamente al azar. Sus pupilas tenían el color de la miel y despedían siempre la misma mirada perezosa y dulce. La nieve aleteó una vez sobre sus espaldas de intruso. En vano pesaba sobre el ala de su sombrero y se le adhería a las pestañas. Enamorado ya, perdidamente, continuó a pesar de todo, gozando de esa sonrisa que no iba dirigida a él. El ramo de azahares prendido a su manguito, su malsano aroma que la adormecía, le quitaba fuerzas para reaccionar violentamente y gritarle: «Te equivocas, era engañosa mi indolencia. Si solamente hubieras tirado del hilo de mi lana, si hubieras malla por malla deshecho mi tejido, a cada uno se enredaba un borrascoso pensamiento y un nombre que no olvidaré». En aquella fría alcoba nupcial, cuántas veces, al volver del primer sueño, intentó traspasar el espeso velo de oscuridad que se le pegaba a los ojos. Su corazón latía azorado. Era tan profunda aquella oscuridad, ¿no estaría ciega? Estiraba los brazos, palpaba nerviosamente a su alrededor, se aprestaba sofocada a saltar del lecho, cuando una mano de fuego se le posaba sobre el seno, la tumbaba nuevamente hacia atrás. Y como si viniera a tocarle una herida, el gesto de aquella mano imperiosa la tornaba débil y gimiente cada vez. Recuerda que permanecía inmóvil, anhelando primero detener, luego desalentar con su pasividad el asalto amoroso, y permanecía inmóvil hasta durante el último, el definitivo beso. Pero cierta noche sobrevino aquello que ella ignoraba. Fue como si del centro de sus entrañas naciera un hirviente y lento escalofrío que junto con cada caricia empezara a subir, a crecer, a envolverla en anillos hasta la raíz de los cabellos, hasta empuñarla por la garganta, cortarle la respiración y sacudirla para arrojarla finalmente, exhausta y desembriagada contra el lecho revuelto. El placer, ¿con qué era eso el placer? Ese estremecimiento, ese inmenso aletazo y ese recaer unidos en la misma vergüenza. Pobre Antonio, qué extrañeza la suya ante el rechazo casi inmediato. Nunca supo hasta qué punto lo odiaba todas las noches en aquel momento. Nunca supo que noche tras noche, la enloquecida niña que estrechaba en sus brazos, apretando los dientes con ira, intentaba conjurar el urgente escalofrío, que ya no luchaba solo contra las caricias, sino contra el temblor que noche a noche hacían brotar inexorables en su carne.
Amanece, había pensado ella, cuando la criada abrió las persianas a su primera mañana de casada. Tan escasa era la luz que penetró en la fría estancia. Sin embargo, su marido la requería desde afuera. «Levántate». Recuerdo como si fuera hoy el jardín estrecho y sin flores, tapizado de musgo sombrío y el estanque de tinta sobre cuya superficie se recortó su propia imagen, envuelta en el largo peinador blanco. Pobre Antonio, ¿qué gritaba? Es un espejo grande para que desde el balcón te peines las trenzas. Ah, peinarse eternamente las trenzas a esa desolada luz del amanecer. Miró afligida el paisaje que se reflejaba invertido a sus pies, unos muros muy altos, una casa de piedra verdosa. Ella y su marido como suspendidos entre dos abismos, el cielo y el cielo en el agua. Lindo, ¿verdad? Mira, lo rompes y se vuelve al mar. Riendo siempre, Antonio agitó el brazo para lanzar con violencia un guijarro que allá abajo fue a herir a su desposada en plena frente. Miles de culebras fosforescentes estallaron en el estanque y el paisaje que había adentro se retorció y se rompió. Recuerda, haciéndose de la balaustrada de hierro forjado, había cerrado los ojos, conmovida por un miedo pueril. El fin del mundo, así ha de ser, lo he visto. Aquella casa incómoda y suntuosa donde habían muerto los padres de Antonio y donde él mismo había nacido, su nueva casa, recuerda haberla odiado desde el instante en que franqueó la puerta de entrada. Qué distinta del pabellón de madera fragante cuyo luminoso interior invitaba a espiar por los cristales. Tal vez tuviera algún parecido con la vieja casa de su abuela en la ciudad de provincia donde pasó su primera infancia, donde residió durante el invierno y se presentó en sociedad. Pero, ¿dónde están la sala de billar, el costurero, el jardín con olor a toronjil? Aquí ni una sola chimenea, y horror, el espejo del vestíbulo trizado de arriba a abajo. Largos salones cuyos muebles parecían definitivamente enfundados de brin. Recuerda que erraba de cuarto en cuarto, buscando en vano un rincón a su gusto. Se perdía en los corredores, en las escaleras espléndidamente alfombradas, su pie chocaba contra la varilla de bronce de cada escalón. No lograba orientarse, no lograba adaptarse. Invariablemente, a la caída de la tarde, Antonio instalaba a su mujer en el fondo del cupé, le cubría las rodillas con una piel y se recostaba a su lado. Jamás llegaron, sin embargo, hasta la casa de la madrina paralítica que dormitaba pegada al brasero de plata. Y la vieja sobreviviente de esa familia extinguida los esperó, en vano, tarde a tarde, junto al té servido, y bajó a reposar con los suyos sin conocer a la que iba a continuar su raza. Iremos mañana, suspiraba el enamorado marido apenas el coche franqueaba el portal. Hoy déjame mirarte, déjame quererte. Y vagaban al azar. Así, recién casada, trabó conocimiento con aquella ciudad inmensa, callada y triste. Al final de sus estrellas calles divisaban siempre las escarpadas montañas. La población estaba cercada de granito, como sumida en un pozo de la alta cordillera, aislada hasta el viento. La población estaba cercada de granito, como sumida en un pozo de la alta cordillera, aislada hasta del viento. Y ella, acostumbrada al eterno susurrar de los trigos, de los bosques, al chasquido del río golpeando las piedras erguidas contra la corriente, había empezado a sentir miedo de ese silencio absoluto y total que solía despertarla durante las noches. La perseguía la imagen del mundo que vio destrozarse el primer día en el estanque. Aquel silencio se le antojaba el presagio de una catástrofe. Tal vez un volcán ignorado de todos acechaba muy cerca el momento de aniquilar. Había anhelado entonces refugiarse en algo que le fuera familiar, en un gesto, en un recuerdo. Extrañaba su cuerpo disfrazado de vestidos nuevos, sus cabellos mal peinados. Pero Zoila, ¿por qué la habría criado tan haragana? ¿Por qué no le habría enseñado a apretar su pesada cabellera? Día a día aplazaba el deseo de abrir sus maletas para buscar retratos, objetos, una prenda cordial. El frío, un frío insólito, la estaba volviendo cobarde, sin iniciativa, y sus dedos transidos no atinaban ni a anudar un lazo de cinta. Trataba de pensar en cuánto había dejado hacía tan solo un par de meses. Entornaba los ojos procurando evocar un cuarto tibio, y no lo veía sino revuelto por la precipitación de la partida.
el gran salón de fiestas donde temblaban las lágrimas del cristal de las arañas y donde con las trenzas recogidas por primera vez bailó cierta noche locamente hasta el amanecer. Y no lo encontraba sino en aquella tarde gris en que su padre le había dicho: «Chiquilla, abraza a tu novio». Entonces ella se había acercado obediente a ese hombre tan arrogante y tan rico, se había empinado para besar su mejilla. Recordaba que al apartarse la habían impresionado el rostro grave de la abuela y las manos temblorosas de su padre. Recordaba haber pensado en Zoila y en las primas que presentían con el oído pegado a la puerta, y haber sentido asimismo la solicitud con que la habían rodeado durante tantos años. Y no, ya no era capaz sino de evocar el temor que se había apoderado de ella a partir de ese instante, la angustia que crecía con los días y el obstinado silencio de Ricardo. Pero, ¿cómo volver sobre una mentira? ¿Cómo decir que se había casado por despecho? Si Antonio... Pero Antonio no era el tirano ni el ser anodino que había deseado por marido. Era el hombre enamorado, pero enérgico y discreto, a quien no podía despreciar. Un día, al fin, como si despertara de su embriaguez de amor, su marido le había mirado largamente, una mirada inquisidora, tierna. «Ana María, dime, ¿alguna vez llegarás a quererme como yo te quiero?» Dios mío, aquella humildad tan digna. A ella se le habían agolpado las lágrimas a los ojos. «Yo te quiero, Antonio, pero estoy triste». Entonces él había continuado con el mismo tono razonable y dulce. «¿Qué debo hacer para que no estés triste? Si la casa no te gusta, la transformaré a tu antojo. Si te aburres sola conmigo, desde mañana veremos gente. Daremos una gran fiesta, tengo muchos amigos aquí». Pero ella movía de un lado a otro la cabeza murmurando: «No, no». Ahora le era odioso el tono de Antonio, ahora una sorda aflicción remontaba en ella. ¿Qué le estaba proponiendo? Organizar toda una existencia allí, en ese fondo de mar sin familia, entre amigos flamantes y servidores desconocidos. Tal vez extrañe ciertas diversiones. Haré venir del fondo un par de alazanes e iremos al parque por las mañanas. Ana María, habla, di, ¿qué quieres? Se había aferrado al brazo de su marido deseando hablar, explicar, y fue aquí donde su pánico rebelde saltó por sobre todo argumento. «Quiero irme». Él la miró intensamente. Nunca había visto ella palidecer a nadie. Desde ese momento supo lo que era, una blancura insólita afilando el pómulo, una cara inmóvil donde solo viven los ojos brillantes y fijos. Y fue así como Antonio la devolvió a su padre por un tiempo. Ay, no se duerme impunemente tantas noches al lado de un hombre joven y enamorado. Un desaliento se había apoderado de ella al reanudar su antigua existencia. Parecíale estar repitiendo gestos que hubiera agotado ayer de todo interés. Erraba del bosque a la casa y de la casa al aserradero, sorprendida de no encontrar ya razón de ser a una vida que se le antojaba completa. Es posible que en alguna semana nuestros sueños y nuestras costumbres, cuanto parecía formar parte de nosotros mismos, puede volvérsenos ajeno. Bajo el tul del mosquitero su cama le parecía ahora estrecha, fría. Estúpido, de un mal gusto que la humillaba, el papel salpicado de no me olvides que tapizaba el cuarto. ¿Cómo pudo vivir allí tanto tiempo sin cobrarle odio? Cierta noche soñó que amaba a su marido, de un amor que era un sentimiento extrañamente, desesperadamente dulce, una ternura desgarradora que le llenaba el pecho de suspiros y a la que se entregaba lacia y ardorosa. Despertó llorando. Contra la almohada, en la oscuridad, llamó entonces, despacito: «Antonio». Si en aquel instante hubiera tenido el valor de no pronunciar ese nombre, otro fuera tal vez su destino, pero llamó «Antonio», y en ella se había hecho la singular revelación. No se duerme impunemente tantas noches al lado de un hombre joven y enamorado. Necesitaba su calor, su abrazo, todo el hostigoso amor que había repudiado. Recordó un lecho amplio, desordenado y tibio. Añoró el momento en que, aferrado a sus trenzas como para retenerla, Antonio se aprestaba a dormir. Unas sacudidas muy leves contra su cadera venían a anunciarle entonces que su marido se desprendía poco a poco de la vida, resbalaba en la inconsciencia. Luego,
aquella sien abandonada sobre su hombro de mala esposa empezaba a latir fuertemente, como si toda la sensibilidad de ese cuerpo afluyera y fuera a golpear ahí. Una gran emoción, un gran respeto lo conmovían ahora al pensar con qué generosidad sin límites él le entregaba su sueño, y anheló besar esa sien confiada de Antonio, que era de noche la parte más vulnerable de ser. Mes a mes, la ausencia. Él tardó en acudir al persistente llamado de la familia, reclamaba tiempo para su herida. Fue acrecentando el arrepentimiento, la sed amorosa. Caía el otoño, en la casa de la abuela ardían los primeros braseros cuando Antonio se dignó venir. Recuerda, llegaba exhausto del fundo y no atinó tan siquiera a arreglar sus trenzas deshechas, su tez fatigada. Entró directamente al sombrío escritorio donde su marido la esperaba fumando. «Antonio, ¿cómo estás?», replicó una voz tranquila, desconocida. Muy poca cosa consigue resucitar de aquella entrevista que ahora sabe definitiva. Reconsidera y nota que de su vida quedan, como signos de identificación, la inflexión de una voz o el gesto de una mano que hila en el espacio la oscura voluntad del destino. Qué absurda, qué lejana debió parecerle a Antonio, en aquel momento, la pasión que abrigó por la muchacha ahora despeinada y flaca, que sollozaba a sus pies y le rodeaba la cintura con los brazos. La cara hundida en la chaqueta de un hombre indiferente. Ella buscaba el olor, la tibieza del fervoroso marido de ayer. Recuerda y siente aún sobre la nuca una mano perdonadora que la apartaba, sin embargo dulcemente. Y así fue luego y siempre, siempre. Vivieron en el fundo que ella indicó, el que le había dado su padre por dote, pero Antonio guardó su selva negra, conservó su casa y sus intereses en la ciudad. Un tono fácil, amable, pero jamás en él la alusión, el gesto que la permitieran rehabilitarse. Sin esfuerzo se había desprendido del pasado que a ella le había hecho esclava, y de noche su abrazo era fuerte aún, tierno sí, pero distante. Entonces había conocido la peor de las soledades, la que en un amplio lecho se apoderaba de la carne estrechamente unida a otra carne adorada y distraída. Su primogénito no consiguió devolverle el amor ni el espíritu de Antonio. La enfermedad y la muerte tampoco crearon entre ellos la amarra del dolor, pero ella había aprendido a refugiarse en una familia, en una pena, a combatir la angustia rodeándose de hijos, de quehaceres, y eso acaso la salvó de nuevas y funestas pasiones. Eso, no. Fue que a pesar de todo, durante su juventud entera no terminó de agotar los celos, el amor y la tristeza de la pasión que Antonio le había inspirado. Él, en cambio, la engañó tantas veces. Su vida galante subía hasta ella en una ola de anónimos y delaciones. Hubo un tiempo en que desdeñosa, aunque dolorida, rehuía las confidencias, amparada en su categoría de mujer legítima, segura de que ello representaba una elección, un puesto de honor definitivo en el corazón distante de su marido, hasta el día aquel. Fue una mañana, retrasada a causa de sus largos cabellos, desde el cuarto de baño consideraba a través de la puerta medio abierta el dormitorio en desorden, cuando Antonio entró inesperadamente de vuelta de la casa. Creyéndose solo, mantenía el sombrero echado sobre la oreja y masticaba una ramita de boj. Segundos después, al acercarse al velador para depositar la cartuchera, su bota tropezó con una chinela de cuero azul. Y entonces, ella vio y nunca pudo olvidarlo. Brutalmente, con rabia casi, la arrojó lejos de sí de un puntapié. Y en un segundo, en ese breve segundo, se produjo en ella el brusco despertar a una verdad que llevó tal vez dentro desde mucho y esquivaba mirar de frente. Comprendió que ella no había sido sino una de las múltiples pasiones de Antonio, una pasión que las circunstancias habían encadenado a su vida. La toleraba nada más, la aceptaba, tascando el freno, como la consecuencia de un gesto irremediable. Recuerda, se había echado despacito hacia atrás, anhelando furiosamente pasar inadvertida. Atisbó un suspiro, luego el crujir del lecho bajo el peso del cuerpo de Antonio. Era una mañana de sol y el día se anunciaba esplendoroso. Contra los vidrios empavonados de la ventana golpeaban en multitudes las libélulas. Del jardín subían los gritos de los niños persiguiéndose con la manguera de regar. Todo un día de calor por delante, tener que peinarse, que hablar, ordenar y sonreír. La señora está triste con un tiempo tan lindo. Mamá, ven a jugar con nosotros.
¿Qué te pasa? ¿Por qué estás siempre de mal humor, Ana María? Tener que peinarse, que hablar, ordenar y sonreír. Tener que cumplir el túnel de un largo verano con ese puntapié en medio del corazón. Se había apoyado contra la pared, de golpe horriblemente fatigada. Sus ojos se habían llenado de lágrimas que enjugó enseguida, pero ya silenciosas, afluían otras y otras y otras. No recuerda haber llorado nunca tanto. Pasaron años en que se retrajo y se fue volviendo día a día más limitada y mezquina. ¿Por qué? ¿Por qué la naturaleza de la mujer ha de ser tal que tenga que ser siempre un hombre el eje de su vida? Los hombres, ellos, logran poner su pasión en otras cosas, pero el destino de las mujeres es remover una pena de amor en una casa ordenada ante una tapicería inconclusa. Sufro de ti como de una herida constantemente abierta. Durante años se había repetido en voz baja esta frase porque tenía el misterioso don de hacerla estallar en lágrimas. Tan solo así lograba detener unos instantes el trabajo de la aguja ardiente que le laceraba sin tregua el corazón, durante años hasta el agotamiento, hasta el cansancio. Sufro de ti. Empezaba a suspirar un día cuando de golpe apretó los labios y cayó avergonzada. ¿A qué seguir disimulándose a sí misma que desde hace tiempo se esforzaba para llorar? Era verdad que sufría, pero ya no le apenaba el desamor de su marido, ya no le ablandaba la idea de su propia desdicha. Cierta irritación y un sordo rencor secaban, pervertían su sufrimiento. Los años fueron hostigando luego esa irritación hasta la ira, convirtieron su tímido rencor en una idea bien determinada de desquite, y el olvido vino entonces a prolongar el lazo que la unía a Antonio. El odio, sí, un odio silencioso que en lugar de consumirla, la fortificaba, un odio que le hacía madurar grandiosos proyectos, casi siempre abortados en mezquinas venganzas. El odio, sí, el odio, bajo cuya ala sombría respiraba, dormía, reía. El odio, su fin, su mejor ocupación, un odio que las victorias no amainaban, que enardecían, como si la enfureciera encontrar tan poca resistencia. Y ese odio la sacudía a una hora que oye acercarse al marido y lo ve arrodillarse junto a ella. Él no la ha mirado. Casi instantáneamente hunde la cara entre las manos y desploma medio cuerpo sobre el lecho. Largo rato así, inmóvil, parece lejos de su mujer muerta, considerar algún ayer doloroso, un mundo infinito de cosas. Ella siente con repugnancia pesar sobre su cadera esa cabeza aborrecida, pesar allí donde habían crecido y tan dulcemente pesado sus hijos. Con ira se pone a examinar por última vez esa cuidada cabellera castaña, ese cuello, esos hombros. Repentinamente la hiere un detalle insólito. Pegada a la oreja advierte una arruga, una sola, muy fina, tan fina como un hilo de telaraña, pero una arruga, una verdadera arruga, la primera. Dios mío, ¿aquello es posible? Antonio no es inviolable. No, Antonio no es inviolable. Esa única, imperceptible arruga no tardará en descolgársele hacia la mejilla, donde se abrirá muy pronto en 2, en 4, marcará por fin toda su cara. Lentamente empezará luego a corroer esa belleza que nada había conseguido alterar, y junto con ella irá desmoronando la arrogancia, el encanto, las posibilidades de aquel ser afortunado y cruel. Como un resorte que se quiebra con una energía que ha perdido su objeto, ha decaído de pronto en ella el impulso que la erguía implacable y venenosa, dispuesta siempre a morder. He aquí que su odio se ha vuelto pasivo, casi indulgente. Cuando él levanta la cabeza, ella advierte asombrada que llora. Sus lágrimas, las primeras que le ve vertir, resbalan por sus mejillas sin que atine a enjugarlas, sorprendido por el arrebato de su propio llanto. Llora al fin. O puede que solo llore su juventud que siente ida con esta muerta. Puede que solo llore fracasos cuyo recuerdo logró durante mucho tiempo aventar y que afluyen ahora inaplazables junto con el primer embate. Pero ella sabe que la primera lágrima es un cauce abierto a todas las demás, que el dolor y quizá también el remordimiento han conseguido abrir una brecha en ese empedernido corazón, brecha por donde, en lo sucesivo, se infiltrarán con la regularidad de una marea que leyes misteriosas impelen a golpear, a roer, a destruir. De hoy en adelante, por lo menos, conocerá lo que importa llevar un muerto en el pasado. Jamás, no gozar jamás enteramente de nada. En cada goce, hasta en el más simple, una luna de invierno,
una noche de fiesta, cierto vacío, cierta extraña sensación de soledad. A medida que las lágrimas brotan, se deslizan, caen, ella siente su odio retraerse, evaporarse. No, ya no odia. ¿Puede acaso odiar a un pobre ser como ella destinado a la vejez y a la tristeza? No, no lo odia, pero tampoco lo ama. Y he aquí que al dejar de amarlo y de odiarlo, siente deshacerse el último nudo de su estructura vital. Nada le importa ya. Es como si no tuviera ya razón de ser ni ella ni su pasado. Un gran hastío la acerca, se siente tambalear hacia atrás. Oh, esta súbita rebeldía, este deseo que la atormenta de incorporarse gimiendo. Quiero vivir, devuélvanme mi odio. Vamos. Del fondo de una carretera, ardiente bajo el sol, avanzan a su encuentro inmensos remolinos de polvo. Él aquí arrodillada en impalpables sábanas de fuego. Vamos, vamos. ¿A dónde? Más allá. Resignada, reclina la mejilla contra el hombro hueco de la muerte. Y alguien, algo, la empuja canal abajo a una región húmeda de bosques. Aquella lucecita a lo lejos. ¿Qué es aquella tranquila lucecita? Es María Griselda, que se apresta a cenar. Junto con el crepúsculo ha pedido la lámpara y ha hecho disponer el cubierto sobre la mesa de mimbre de la terraza. Junto con el crepúsculo los peones abrieron las compuertas para regar el césped y los 3 macizos de clavelinas. Y del jardín sumergido sube hacia la solitaria una ola de fragancia. Las falenas aletean contra la pantalla encendida, rozan medio chamuscadas el blanco mantel. Oh María Griselda, no tengas miedo si sobre la escalinata los perros se han erguido con los pelos erizados. Soy yo. Secuestrada, melancólica, así te veo, mi dulce nuera. Veo tu cuerpo admirable y un poco pesado que soportan unas piernas de garza. Veo tus trenzas retintas, tu tez pálida, tu alivio perfil. Y veo tus ojos estrechos, de un verde sombrío igual a esas natas de musgo flotante, estancadas en la superficie de las aguas forestales. María Griselda, solo yo he podido quererte, porque yo y nadie más logró perdonarte tanta y tan inverosímil belleza. Ahora soplo la lámpara, no tengas miedo, deseo acariciarte el hombro al pasar. ¿Por qué has saltado de tu asiento? No tiembles así, me voy María Griselda, me voy. Una corriente la empuja canal abajo por un trópico cuya vegetación va descolorándose a medida que la tierra se parte en 1000 y 1000 apretados islotes, bajo el follaje pálido, transparente, nada más que campos de begonias. Oh, las begonias de pulpa acuosa. La naturaleza entera aspira, se nutre aquí de agua, nada más que de agua, y la corriente la empuja siempre lentamente, y junto con ella, enormes nudos de plantas a cuyas raíces viajan enlazadas las dulces culebras. Y sobre todo este mundo, por el que muerta se desliza, se detiene y se cierne eterna la lívida luz de un relámpago. El cielo, sin embargo, está cargado de astros, estrella que ella mira, como respondiendo a una llamada, corre veloz y cae. No te vayas, tú. ¿Qué grito es este? ¿Qué labios buscan y palpan sus manos, su cuello, su frente? Debiera estar prohibido a los vivos tocar la carne misteriosa de los muertos. Los labios de su hija, acariciando su cuerpo, han detenido en él ese leve hormigueo de sus más profundas células. La han vuelto de golpe tan lúcida y apagada a lo que la rodea, como si no hubiera muerto nunca. Mi pobre hija, te conocí a arrebatos de cólera, nunca una expresión desordenada de dolor como la que impulsa ahora a sollozar, prendida a mí con fuerza de histérica. Es fría, es dura hasta con su madre, decían todos. Y no eras fría, eras joven simplemente. Tu ternura hacia mí era un germen que llevabas dentro y que mi muerte ha forzado y obligado a madurar en una sola noche. Ningún gesto mío consiguió jamás provocar lo que mi muerte logra al fin. Ya ves, la muerte es también un acto de vida. No llores, si supieras. Continuaré alentando en ti y evolucionando y cambiando como si estuviera viva. Me amarás, me desecharás y volverás a quererme. Y tal vez mueras tú, antes que yo me agote y muera en ti. No llores. Vienen, la levantan del lecho con infinitas precauciones, la acomodan en una larga caja de madera, un ramo de claveles rueda sobre la alfombra, lo recogen y se lo echan a los pies.
Luego van amontonando el resto de las flores sobre ella como quien tiende una sábana. Qué bien se amolda el cuerpo al ataúd. No la tienta el menor deseo de incorporarse. Ignoraba que pudiera haber estado tan cansada. Ve oscilar el cielo raso, resbalar. Sus ojos entreabiertos perciben casi enseguida otro, blanqueado hace poco. Es el de su cuarto de vestir. Una enorme rasgadura, obra del último temblor, la hace reconocerse luego en el cuarto de alojados. Largas filas de habitaciones van mostrándole así ángulos, molduras, vigas familiares. Ante cada puerta se produce matemáticamente un breve alto y ella adivina que la excesiva estrechez del umbral dificulta el paso de quienes la cargan. He aquí, sacrilegio, que pisotean la alfombra azul. ¿Quién se habría atrevido a traerla al vestíbulo? ¿Y para qué? El piso lustrado sienta 1000 veces mejor al estilo de la casa. Allí, expuesta al sol y a un constante ajetreo, va a marchitarse lo que, hasta hace poco, era el refugio de sus días de invierno. Solo por hallarse extendida en un cuarto lejano y casi siempre cerrado se había conservado intacta y azul la alfombra azul. Cuando el vendaval azotaba fuera, sus hijos solían hacerle una invitación singular que intrigaba a los extraños. Decían, vamos a la playa. La playa era aquel cuadrado de alfombra esponjosa. Allí corrían a recostarse los niños, con sus juguetes, más tarde con sus libros. Y parecía realmente que el frío y el mal tiempo se detuvieran al borde de ese pedazo de lana cuyo color violento y alegre aclaraba los ojos y el humor, y que las horas transcurrieran en el cuarto cerrado, más cálidas, más íntimas. Ella no hubiera permitido jamás que llevaran la alfombra azul al vestíbulo. ¿Quién se atrevió a abusar así de su enfermedad? Dios mío, las aguas no se habían cerrado aún sobre su cabeza y las cosas cambiaban ya. La vida seguía su curso a pesar de ella, sin ella. De pronto el cielo sobre sí. Cae entonces en cuenta que está en el descanso de la escalinata que baja del jardín. Aquí el alto es más prolongado. ¿Acaso estén cobrando fuerzas para seguir adelante? El cielo, un cielo plomizo donde los pájaros vuelan bajo. Dentro de unas horas lloverá nuevamente. Qué hermoso atardecer desapacible y mojado. Nunca los amó así, y sin embargo, a este le descubre su osca belleza y hasta le regocija el leve soplo de aire que parece venir a rozarla por las junturas de la caja. Ahora se siente sacudida, descendida. Ahora descansa en el último peldaño. Aquí, era aquí donde se acurrucaba a tomar el sol. Largamente permanecía reclinada con la mejilla contra el último peldaño, para robarle un poco de calor. Cuando sus hijos eran niños solían pegar también el oído, asegurando que algo se movía dentro, que la piedra palpitaba como un reloj o un corazón. Regada, esparcía el dolor particular que despiden las pizarras después que con la esponja se han borrado en ella las tareas. Otra vez corre el cielo sobre su cabeza. Adiós, adiós, piedra mía. Ignoraba que las cosas pudieran ocupar tanto lugar en nuestro afecto. El cortejo ha echado a andar sobre el césped. Ella se siente impelida en un insólito vaivén, diríase que mecen blandamente el ataúd. Y de pronto, presiente, reconoce los fuertes brazos de sus dos hijos soportándolo atrás y adivina que a los pies la izquierda flaquea ligeramente porque va sostenida por su padre. Tratando de compensar ese desmayo, Ricardo presta el fervor de su apoyo a la derecha. Ella lo sabe. Y está seguro de que muchos la rodean y muchos la siguen, y le es infinitamente dulce sentirse así, transportada, con las manos sobre el pecho, como algo muy frágil, muy querido. Por primera vez se siente entrar con majestad en la gran calle de árboles. Ya no la exaspera el altivo continente del álamo. Por primera vez nota que su follaje tiene ondulación y reflejos de agua agitada. Vienen luego a su encuentro los macizos eucaliptus. A lo largo de sus troncos cuelgan desprendidas estrechas lonjas de corteza que descubren, por vetas, una desnudez celeste y lechosa. Ella piensa enternecida. Es curioso, tampoco lo noté antes. Pierden la corteza igual que las culebras la piel en primavera. El viento levanta remolinos de hojas secas que golpean la caja con violencia de guijarros. Poco a poco se despeja el cielo. Ella divisa el disco, aún pálido de la luna, en su cuarto creciente. Ya el cortejo se interna en el bosque, y a ella le acometen deseos de apretar, de hacer crujir bajo el pie las espesas capas de agujas de pino que lo tapizan entero de color hierro enmohecido, deseos de inclinarse para mirar, por última vez, esa gran red plateada,
nocturna huella tejida pacientemente encima de las baldosas. Ya la envuelven como un tercer sudario los vahos que suben del suelo, todo el acre perfume de las plantas que viven a la sombra. Han franqueado los límites del parque, ahora la llevan campo traviesa. Más allá del rastrojal se extiende el terreno lagunoso. Una pesada neblina flota casi al ras del suelo, se apelotona entre los juncos. El andar del cortejo se hace lento, difícil, toma por fin la cadencia de una marcha fúnebre. Alguien se hunde en el fango hasta la rodilla. Entonces el ataúd oscila violentamente y uno de sus costados toca tierra. Ansias desconocidas la conmueven. Oh sí, la depositarán allí, a la intemperie. Anhela ser abandonada en el corazón de los pantanos para escuchar hasta el amanecer el canto que las ranas fabrican de agua y luna en la garganta y oír el crepitar aterciopelado de las 1000 burbujas del limo y aguzando el oído percibir aún el silbido siniestro con que en la carretera lejana se lamentan los alambres eléctricos y distinguir antes del alba los primeros aleteos de los flamencos entre los cañaverales. Ah, si fuera posible. Pero no es posible. Ya la han enderezado, ya avanzan nuevamente. De pronto un muro que limita el horizonte le recuerda el cementerio del pueblo y el amplio y claro panteón de familia, y hacia allá es a donde tiende la marcha. La invade una gran tranquilidad. Hay pobres mujeres enterradas, perdidas en cementerios inmensos como ciudades, y horror, hasta con calles asfaltadas, y en los techos de ciertos ríos de aguas negras las hay suicidas que las corrientes incesantemente golpean, roen, desfiguran y golpean. Y hay niñas recién sepultadas a quienes deudos inquietos por encontrar a su vez espacio libre en una cripta estrecha y sombría, reducen y reducen deseosos casi hasta de borrarlas del mundo de los huesos. Y hay también jóvenes adúlteras que imprudentes citas atraen a barrios apartados y que un anónimo hace sorprender y recostar de un balazo sobre el pecho del amante, y cuyos cuerpos, profanados por las autopsias, se abandonan días y días a la infamia de la morgue. Oh Dios mío, insensatos hay que dicen que una vez muertos no debe preocuparnos nuestro cuerpo. Ella se siente infinitamente dichosa de poder reposar entre ordenados cipreses, en la misma capilla donde su madre y varios hermanos duermen alineados, dichosa de que su cuerpo se disgregue allí, serenamente, honorablemente, bajo una losa con su nombre: Teresa, Ana María, Cecilia. Su nombre, todos sus nombres, hasta los que desechó en vida, y bajo 2 fechas separadas por un guión. Como el cortejo llega por fin a su destino, la última ráfaga de viento extingue de golpe el gorjeo de un surtidor. Dentro del panteón la noche va apagando las pedrerías del vitral. Frente al altar el padre Carlos, revestido del alba y la estola, mueve los labios, sacude con unción el hisopo. Y he aquí que ella se encuentra sumida en profunda oscuridad. Y he aquí que se siente precipitada hacia abajo, precipitada vertiginosamente durante un tiempo ilimitado hacia abajo, como si hubieran cavado del fondo de la cripta y pretendieran sepultarla en las entrañas mismas de la tierra. Y algo atrajo a la amortajada hacia el suelo otoñal, y así fue como empezó a descender, fango abajo, por entre las raíces encrespadas de los árboles, por entre las madrigueras donde pequeños y tímidos animales respiran acurrucados, cayendo, a ratos, en blandos pozos de helada baba del diablo. Descendía lenta, lenta, esquivando flores de hueso y extraños seres de cuerpo viscoso, que miraban por 2 estrechas hendiduras tocadas de rocío, topando esqueletos humanos, maravillosamente blancos e intactos, cuyas rodillas se encogían, como otrora en el vientre de la madre. Hizo pie en el lecho de un antiguo mar y reposó allí largamente, entre pepitas de oro y caracolas milenarias. Vertientes subterráneas la arrastraron luego en su carrera bajo inmensas bóvedas de bosques petrificados. Ciertas emanaciones la atraían a un determinado centro, otras la rechazaban con violencia hacia las zonas del clima propicio a su materia. Ah, si los hombres supieran lo que se encuentra bajo ellos, no hallarían tan simple beber el agua de las fuentes, porque todo duerme en la tierra y todo despierta de la tierra. Una vez más la amortajada refluyó a la superficie de la vida. En la oscuridad de la cripta tuvo la impresión de que podía al fin moverse, y hubiera podido, en efecto, empujar la tapa del ataúd, levantarse y volver derecha y fría, por los caminos hasta el umbral de su casa. Pero nacidas de su cuerpo,
Sentía una infinidad de raíces hundirse y esparcirse en la tierra como una pujante telaraña por la que subía temblando, hasta ella, la constante palpitación del universo. Y ya no deseaba sino quedarse crucificada a la tierra, sufriendo y gozando en su carne el ir y venir de lejanas, muy lejanas mareas, sintiendo crecer la hierba, emerger islas nuevas y abrirse, en otro continente, la flor ignorada que no vive sino en un día de eclipse, y sintiendo aún bullir y estallar soles, y derrumbarse, quién sabe a dónde, montañas gigantes de arena. Lo juro, no tentó a la amortajada el menor deseo de incorporarse. Sola podría al fin descansar, morir. Había sufrido la muerte de los vivos. Ahora anhelaba la inmersión total, la segunda muerte, la muerte de los muertos.